¿cómo están? No se les va a pasar, ¿cierto? Bien. ¿Está helado o no? ¿Hace frío, no? No me puedo lograr calentarme. Estábamos terminando ya una serie que comenzamos fines de febrero y terminamos mediados de mayo, que se llamaba Cuidando nuestro espíritu, ¿cierto? Basado en el libro de Ageo. ¿Ok? Hemos terminado esa serie, la comenzaré próximo año, febrero, hasta mayo, la segunda parte. Y hoy día voy a comenzar una serie basada en el libro de Nehemías. ¿Se recuerdan ustedes? Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías es un cúmulo de cosas que acontecen en forma contemporánea. Cuando está ocurriendo la reedificación del templo de Ageo, están los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, y a la vez está Nehemías y está Esdras. Cuando uno logra hacer una pequeña armonía, poner los textos en paralelo y comenzar a leer esta armonía que hacemos de los evangelios, ¿no? Los 4 evangelios, y darnos cuenta del panorama general de lo que los libros, estos libros que están concertados, son un mensaje para hoy. ¿Cómo podemos convertir, contextualizar el mensaje de Ageo, que lo contextualizamos en cuidar nuestro espíritu, y el libro de Nehemías, cómo lo contextualizamos para el día de hoy? Yo le he puesto a esta serie Construyamos con Sabiduría, ¿no? Esta serie que nos va a llevar parte de mayo, junio, julio y agosto. Construyamos con sabiduría. Todos los que de alguna manera han construido algo desde la nada o han tenido que derribar algo para construir algo nuevo, saben que uno planifica tanto construir algo nuevo como desarmar algo para construir algo nuevo. O sea, se planifica para armar y se planifica para desarmar. Y debe haber una planificación, porque si no, uno puede cometer el error en destruir el primer día lo que necesita el quinto día. Entonces, la planificación es fundamental. Y el libro de Nehemías es un libro que se ha escrito mucho sobre este libro y se han escrito muchos libros. Y yo recomiendo, de entre todos los libros, hay un libro que yo leí hace muchos años que se llama Pásame el otro ladrillo. Y este Pásame el otro ladrillo, basado en el libro de Nehemías, está hablando de el liderazgo, de cómo nosotros debemos guiar, dirigir, ya sea un plan, un proyecto, ejecutar un proyecto y cómo desarrollarlo y cómo llevarlo a cabo. Y para eso, evidentemente, requiere tener mucha sabiduría, porque usted sabe, la sabiduría es la parte práctica, el conocimiento es lo teórico, pero ese conocimiento requiere la sabiduría para llevar a cabo la parte teórica. Y la sabiduría desde el punto de vista bíblico siempre es lo práctico, ¿no? La parte práctica de cómo lo debo hacer, respondiendo a la pregunta ¿cómo? Y la teoría responde a la pregunta ¿qué? Entonces, bajo esa circunstancia, me gustaría, ya que estamos todavía en el proceso de construir nosotros, de cómo podemos deconstruir, ya que esa palabrita está muy famosa hoy día, y volver a construir bases sólidas, como esos pilares que están sosteniendo el segundo piso. ¿Cómo podemos poner bases sólidas para que soporte el peso de lo que construimos hacia arriba, ¿no? Ustedes saben que para construir alto, primero hay que bajar bajo, ¿no? Hacer un buen fundamento para poder construir hacia arriba. Depende del fundamento que le podemos dar a una construcción, va a depender cuántos pisos hacemos hacia arriba. Y eso significa, evidentemente, planificación. ¿Quién planifica? Planifica un líder. Nehemías es el gran líder
que tenemos en el proceso de la planificación del segundo templo. Sin duda que Esdras, quien es compañero con Nehemías, quienes son los que salen en las deportaciones desde Babilonia, ya Nehemías prácticamente ha conquistado el imperio medo-persa, ha conquistado Babilonia, y con el rey que había, medo-persa, es el que obtiene el permiso. Fíjese que Nehemías, en un proyecto que iba a durar 12 años de construir, primero de derribar para construir, 12 años, se termina la obra en 52 días. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Saben cómo se puede hacer? Con sabiduría. Con sabiduría. ¿Cómo podemos acelerar los procesos para llevar a cabo la obra o lo que nosotros estamos pensando en desarrollar? Porque siempre que proyectamos un trabajo o llevamos a cabo un proyecto, no estamos pensando en el inmediato. Estamos pensando en 50, 100 años adelante. La construcción que estamos desarrollando nosotros en nuestra propiedad está siendo pensada 50, 100 años adelante. Evidentemente que en 100 años, a lo mejor todos los que estamos aquí no vamos a estar. No vamos a estar, van a estar los que vienen, ¿cierto? Los descendientes, los nietos, los bisnietos, etcétera, etcétera, los tataranietos, los mega hipernietos, estarán en 100 años más. Pero para que los que vienen después no tengan los dramas y los problemas, es que nosotros debemos hacerlo relativamente bien, ¿cierto? Relativamente bien, de tal manera de que los que vienen no tengan el problema de estar luego mejorando o reconstruyendo lo que nosotros hemos dejado. Y creo que el libro de Nehemías nos va a servir de aquello y cómo es la manera que nosotros debemos hacerlo para proyectar un trabajo a largo plazo y que tenga durabilidad en el tiempo. Si me tira capítulo 1 de Nehemías, Pastor Julio, vamos a mirar el texto bíblico, y ustedes saben que desde este púlpito siempre la Biblia es importante, ¿no? Primero en la Biblia, luego lo que vamos a comentar. Y ustedes me ayudan a leer, creo que 11 versos, el capítulo 1, lo vamos a leer todos juntos. Vamos a leer. 1, 2, 3. Por ahí vamos a quedar, hasta aquí vamos, hasta el 4. ¿Cuál es la reacción que tenemos todos nosotros al enterarnos de malas noticias? Bueno, las malas noticias pueden provocar dos cosas o dos actitudes. Nos podemos dejar morir con la mala noticia, amargarnos con una mala noticia o pensar qué podemos hacer. Bueno, Nehemías, fíjese, para dar un contexto general, después lean el libro, es cortito. Nehemías tenía una responsabilidad, yo diría que era como un funcionario de gobierno, pues así nos dice el texto, y la tarea de él, nos dice el texto bíblico, que era el copero del rey. El copero del rey, aunque nosotros lo asociamos con una copa, pero era mucho más que
aquel que probaba el vino para dar al rey, porque después que probaba el vino, el copero se lo entregaba al rey, y el rey esperaba unos minutos para ver si se caía envenenado, ¿cierto? Después que ya no le pasaba nada, el rey gozaba. Sin embargo, Nehemías era mucho más que un copero, mucho más que un funcionario que comiera o bebiera lo que el rey debía beber, sino que, por lo que nos dice el texto, era un poquito más que eso para el rey. Al punto que el copero siempre debía estar delante del rey con la cara llena de risa. Pero cuando el copero se presentaba medio tristón, el rey, ¿qué hacía? Sospechaba. Porque este está triste, ¿no? Porque tenía que estar delante del rey siempre, siempre alegre. Como nosotros nos venimos acá y hay que estar alegre ante el rey. ¿Sí o no? Por lo tanto, en este caso Nehemías estaba triste. Ahora, ¿cuál es el fruto de la tristeza? Cualquier rey hubiese sido Nabucodonosor u otro, lo hubiese matado en forma inmediata, pero este rey, porque Nehemías, la gracia de Dios había producido algo en el rey Artajerjes, el rey le llama la atención el rostro de Jeremías, la tristeza. ¿Y qué había ocurrido? Bueno, Jeremías, quien había dejado a su familia en Jerusalén, los parientes y otros, siempre estaba preocupado de qué pasaba en Jerusalén. Y nos dice el texto que viniendo uno de sus hermanos y otros amigos, pregunta por Jerusalén. ¿Y qué le dice? ¿Cuál es la noticia? Está, a ver, volvamos, capítulo, verso 3. A ver, todos juntos. 1, 2, 3. Siguiente. Ok, fíjese que hoy día las ciudades no tienen puertas ni muros, ¿cierto? Pero en la época de Nehemías, en la época que estamos hablando, uno de los elementos de seguridad de una ciudad eran sus muros. Una ciudad estaba rodeada de muros porque de esa manera evidentemente impedían ser atacados. ¿Se recuerdan Jericó? Cuando Israel conquista Jericó, esos muros que eran tan altos y tan anchos que podían correr 3 carruajes en forma paralela por el muro, de tal manera que ese muro no había ninguna posibilidad de que fuera derribado. Ni una bazuca podría derribar el muro, a menos que Dios lo derribara. ¿Y quién lo derribó? Fue Dios, ¿no? Con el grito de Israel, Dios obró y ese muro cayó. Ahora, Jerusalén, que ha sido conquistada y derribada y quemada mucho tiempo, hasta el día de hoy, ¿cierto? Ocurre que los muros, que son la protección, la seguridad, estaban quemados. Y las puertas habían sido quemadas. Por lo tanto, miren la reacción de Nehemías. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Ah, qué pena. Muchas veces nosotros no tenemos mucha empatía con el sufrimiento de los demás. ¿O no? Escuchamos de otros países como en África la muerte, la matanza en Siria, en Gaza, etcétera, etcétera. Pero como está tan lejos que no nos afecta en nada, por lo tanto, no hay
una actitud de empatía con el sufrimiento de los demás. Quizás si nosotros tuviéramos familia en Gaza o familia en algún país del África donde se sufre tanto, o en Siria, donde se están matando tantos creyentes, a lo mejor tendríamos algún tipo de empatía con un familiar que vive allá, un misionero amigo, etcétera. Pero cuando no hay vínculos emocionales ni vínculos de otro tipo, evidentemente que en nosotros no pasa por la empatía, no nos afecta. Fíjese el caso de Nehemías. Y quizás cuando Nehemías recibe la noticia de lo que está pasando en Jerusalén, si no es el hermano que le cuenta o los amigos, a lo mejor no hay empatía tampoco. Pero aquí ya era la familia. Y no solo la familia, sino Jerusalén, que para todo judío es lo mismo que para un musulmán la Meca, ¿no? La capital. Tan importante en el meollo religioso de que la reacción, la actitud con la que Nehemías vemos en el texto bíblico es absolutamente diferente a cómo reaccionamos nosotros. De repente escuchamos un hermano está sufriendo, una hermana está sufriendo, algo está pasando, más allá a lo mejor del control que ella puede tener o él, y a veces nuestras reacciones no son tan empáticas. Ah, qué pena, ¿no? El hermano perdió esto, perdió acá, o la hermana, etcétera. Qué pena. Y esa falta de empatía muchas veces es una visión individualista de la vida. A mí me importa lo que pasa conmigo y con los míos. Lo que pasa con los demás, problema de ellos. La vida y la manera como vivimos la vida a veces nos lleva a mirar así la vida. Nos sufrimos, como dice el texto, capítulo 14 de Romanos, donde están todo lo que debemos ser los cristianos, nos sufrimos con el que sufre. No lloramos con el que llora. Revisen capítulo 14 de 1 Corintios. No tenemos empatía con aquellos que están viviendo. Fíjese el caso de Nehemías. Nehemías era un tipazo que tenía un puestazo. Nada menos al lado del rey Artajerjes. Los que han visto la película Los 300 sale Artajerjes, ¿cierto? Que llegó a conquistar casi todo el mundo de la época, que solamente los griegos, los espartanos lo pararon. Si no, hoy día todos nosotros seríamos medos persas. Fíjese, la empatía que tiene, nada menos Nehemías. Dice el texto, volvamos al 3 otra vez, dice el texto que una vez enterándose de las noticias, ¿qué hace? Me enteré o me senté y lloré. Yo le pregunto a ustedes, y me pregunto a mí mismo, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por alguien? Por otro. ¿No sabe usted que hay una bienaventuranza a los que lloran? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Yo me preguntaba mientras reflexionaba durante toda la tarde ahí con mi cachorro al lado, ¿cuándo fue la última vez que yo lloré por una situación, por otra persona? La verdad las cosas que me costó acordarme de sentir esa empatía por lo que otro está viviendo, por lo que otro está pasando. Y la verdad las cosas que este individualismo tan tremendo que estamos viviendo los seres humanos hoy día, la sociedad, en el mundo en general,
Nos hace a veces pensar en nosotros, pero no en los demás. ¿Cuándo fue la última vez que yo reaccioné llorando, lloré, oré, o ayuné, o busqué a Dios por causa de que otro está sufriendo o está viviendo un tiempo difícil? Honestamente me costó pensar cuándo fue la última vez. Y lo más probable que a usted le pase lo mismo. Que no se acuerda cuándo fue la última vez que lloró por otro. Quizás uno llora por los hijos porque pasan situaciones o llora por alguien más cercano, pero por aquellos más lejanos o por aquellos que no tienen un vínculo con nosotros, a lo mejor nos cuesta un poquito más. Y es justamente lo que estoy diciendo. Nosotros no lloramos por los de Gaza, por los de Israel, que están en una guerra, por los de Ucrania. ¿Cuántos vieron el reportaje anoche de los chilenos en Ucrania? Nadie, ¿eh? Nehemías asumió la empatía de llorar por su tierra, porque ahí están sus abuelos enterrados, pero están los abuelos. Y esta condición de un líder, de una persona que está prácticamente, permanentemente delante del rey, un rey tremendo de la época, podría decir, bueno, ¿y qué me importa lo demás? Yo estoy bien. ¿Qué me importa que les pase a los demás? Total, yo estoy aquí bien, tranquilo, calentito, estoy con confort. O sea, asegurado. Y yo creo, ¿sabe qué cosa? Creo que si Dios no lo mueve a Nehemías, se hubiese quedado muy tranquilo. Pero hay cosas que si Dios no te mueve, no te moverás por ti mismo. Y sabe cuando uno es movido, como decía el texto ahí, como decía lo que cantamos, cuando nuestros ojos se abren, cuando Dios abre nuestros ojos y comenzamos a ver lo que Él está viendo. ¿Se recuerdan que alguna vez prediqué sobre la angustia del Padre? La prédica, la angustia del Padre, ¿se recuerdan? La angustia que Dios tiene de que todos conozcan, nadie se pierda, todos conozcan a su Hijo, es la gran angustia del Padre. Angustia que nosotros de repente no tenemos. ¿No? No tenemos. Y lamentablemente, porque vivimos y experimentamos los ojos cerrados, y no hablo de los ojos de la cara, sino los ojos del espíritu, a veces somos incapaces de tener o sentir lo que Dios siente. ¿Se recuerdan la canción que habla de la ciudad? Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a ver, que un cantante me la cante, a ver, para acordarme. Ya. Ya quedemos hasta ahí nomás porque está muy comprometida la canción. Nos compromete demasiado. Ayúdame a sentir, ayúdame a... Fíjate que a veces cantamos, como decía por ahí una cantante, solo por cantar. Y lo que debería movernos
no a la emoción, no solo a llorar, cosas que de repente nos acontece, sino accionar. Accionar. Yo les decía aquí, había un grupito que ofrendamos todos los meses 22,000 pesos para darle de comer a un niño africano de Ruanda. Con 22,000 pesos come en la mañana, a mediodía y come en la noche, duerme en un lugar donde tiene la posibilidad de estudiar. ¿A cuántos kilómetros está Ruanda? No tengo la menor idea cuántos kilómetros deben ser. Anduve cerquita de ahí de Ruanda yo. Pero nosotros, queridos, siendo o teniendo la bendición de Dios, ¿cuántos se sienten bendecidos por Dios? Pero esa bendición no es para ustedes. Es para que ustedes la administren. Y para que siendo bendecidos ustedes, bendigan a otros. Ahí está el principio de la viuda. ¿Se recuerdan? Primera Reyes capítulo 4 o Segunda Reyes capítulo 4, cuando la viuda muere el esposo y la viuda queda endeudada. El esposo tenía cualquier deuda. No se mueran los esposos sin pagar las deudas, no dejan a la viuda endeudada. Pero murió y era profeta. Y quedó tan endeudada que los que le debían por la ley podían quitarle los hijos para que le sirvieran los años para pagar la deuda. Bueno, y Dios hizo un milagro, ¿cierto? Con el aceite. Hizo un milagro. Entonces, cuando ya se terminó el aceite, bueno, vende todo, paga toda la deuda y sigue adelante. Mira, cuando nosotros paramos de bendecir a otros, se termina el aceite. Si hay algo que nosotros debemos tenerlo, pero internalizado, interiorizado, es que todo lo que Dios te da no es para que termine ahí. Es para que también llenes otro jarro. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque cada acción que se hace en Cristo, fuera de Cristo no sirve, pero toda acción que se hace en Cristo, toda, absolutamente toda, tarde o temprano es recompensada. Dios recompensa. ¿Por qué? Porque dice que Dios no es deudor de nadie. O sea, nadie va a llegar arriba y decirle, Señor, mira todo lo que hice y tú no me bendijiste nunca. No, vamos a estar recontra bendecidos ya. Por lo tanto, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Que no todo termina en mí. Que soy un puente para otros. Un puente de bendición para otros. Porque cuando ya no hay más jarras, el aceite termina. Termina ahí. Y es una buena actitud integrar en nuestra vida el bendecir. De lo que Dios me da, voy a bendecir a alguien con el 1%. Bien católico para sus cuestiones. A un 0,5%. A uno de mis hermanos. Qué lindo sería que entre nosotros practiquemos bendecirnos. No hubieron amenes. Es que estamos muy bendecidos y el temor que yo tengo, que toda esa bendición que Dios nos ha dado, se pare. Y esto no puede parar. No puedo parar de alabarte. No puede parar, ¿sabe usted? Porque esta iglesia tiene que ser bendecida y bendecir para 100 años más. Por lo tanto, Dios
durante estos meses tiene que llenarnos de tanta empatía con el dolor del otro. Un líder es el que lleva adelante un plan. Por supuesto, un plan que lo ha socializado con Dios, o Dios ha socializado un plan con uno. Yo no me siento, después de tantos años de ministerio, estar navegando en un mar sin dirección. Yo sé para dónde voy. Tengo total claridad para dónde vamos. Absolutamente. Porque si hay algo de lo que me he preocupado en mi vida de fe, es escuchar a Dios. Saber cuando Él me habla, saber cuando Él está interviniendo, saber que Él está preocupado por algo y que muchas veces me lo hace saber. Tener esa empatía con el anhelo, el deseo de Dios, yo le digo que no es de un día para otro, que hay que trabajar aquello, que hay que trabajarlo permanentemente. Pero, ¿qué debería producir o qué debe producir en todos nosotros enterarnos de noticias que están complicando la vida de otro, de mi hermano, de mi hermana, en la fe, no solo en la familia? Debería producir un quebranto en nosotros. Es lo que provocó en Nehemías. Un quebranto de su corazón. ¿Sabe? Si no hay quebranto, Dios no trabaja. Dios, para trabajar en todos nosotros, nos tiene que llevar a quebrantarnos. Porque a veces estamos tan duros. Nos hemos ido endureciendo con el tiempo. Porque vamos dejando lo que hemos predicado toda una serie de 3-4 meses. Hemos descuidado nuestro espíritu. Estamos descuidando nuestro espíritu. Estamos volviéndonos demasiado duros. No hay lágrimas en nuestra vida de fe. Lágrimas que el maestro tenía en forma permanente. Hebreos 5:7 ofrecía, ¿qué cosa? Lágrimas, clamor y lágrimas. Aquel que le podía librar de la muerte. Por lo tanto, de repente, puede que lloremos con una buena película, una buena movie. Pero a veces la palabra no nos quebranta. O un culto no nos quebranta. Porque de alguna manera la dureza de corazón, ese corazón duro que tenía Faraón, ¿se recuerdan ustedes? Que al final era tan duro el corazón que terminó Dios endureciéndoselo. Dios nos libre de aquello, ¿no? De estar tan duros que termine Dios endureciéndonos a nosotros, insensibilizándonos de todo el drama que vive la gente en torno nuestro. ¿Qué me dijo el remanente? Está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Fíjense, uno puede vivir en un confort, en una tranquilidad tan peligrosa. Uno puede llegar a una condición de confort tan peligroso porque a uno lo endurece en la totalidad. No tiene un corazón quebrantado. No importa, me acordaba de un colega que contaba, dice, salió con su hija de 8 años al metro en Santiago,
y de repente escucharon la explosión. Algo explotó. Estamos hablando del año 80, cuando explotaban hartas cosas en Santiago. Y él dice que se asustó, porque la explosión no fue lejos, fue cerca. Y quedó mirando a la hija y le dice, algo explotó, papi. O sea, uno queda con esa falta de sensibilidad a veces que vivimos, que provoca. Vivimos en un contexto de inseguridad. Estamos viviendo en un contexto de inseguridades. No de inseguridad solamente porque nos pueden hacer un portonazo, robar la casa, qué sé yo, sino de inseguridad espiritual. Y bajo las noticias que estamos recibiendo y escuchando permanentemente, hay muchos que no logran sensibilizarse. Una iglesia que no es capaz de empatizar, de ser sensible a la necesidad de otros, difícilmente verá cosas sobrenaturales. Escuche, una iglesia que no es capaz de ser sensible, y eso nunca lo debemos perder nosotros. Aquí hay dos hermanas que hacen un trabajo encomiable de estar atento a personas que requieren un canasto de ayuda en un momento determinado. Ojalá nunca se nos pase eso en la iglesia. Siempre seamos gente que aportamos para que algún hermano en un momento determinado, usted sabe que la vida es circular, una vez está arriba, otra vez está abajo, etcétera, le puede pasar a cualquiera, podamos colaborar, podamos ayudar. Por eso que cuando usted ofrenda para las primicias, sepa que hay personas de la iglesia, y a veces no son directamente de la iglesia, que están siendo ayudadas. Que nunca perdamos esa sensibilidad en la iglesia. Jamás perdamos esa sensibilidad. Que hay otros que la pasan mal y que otros están pasando situaciones que a lo mejor no la estoy pasando yo ahora. Pero que tengamos esa sensibilidad. Si nosotros como iglesia no somos capaces de sentir, de tener esa sensibilidad, es que no estamos teniendo la sensibilidad de Dios, porque Dios sí se preocupa por el que sufre. Porque el que la está pasando no la está pasando bien. Hay una reacción de Nehemías que debería ser la reacción de todos nosotros. Primero llora ante la noticia, luego ora y luego ayuna. Fíjese, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Uno puede ser indiferente a lo que viven otros. O tener la empatía con el dolor de los demás. Mostrar empatía, mostrar sensibilidad, mostrar una carga espiritual de que otros sí me interesan. Que los hermanos en la comunidad estamos sensibles de saber qué está pasando con el otro. De enterarme qué pasa con el otro. Al otro que no lo veo. Porque hace rato que no lo veo. Pregunto, ¿qué está pasando con el hermano o la hermana? No, hace rato que no los veo. Hace varios domingos que no los veo. ¿Qué pasa con ellos? La iglesia no es venir, sentarse, escuchar y luego irse para la casa. Así nos acostumbraron
de qué es la iglesia, pero esa no es la iglesia, ese es un grupo religioso. La iglesia del libro de los Hechos dice que tenían todas las cosas en común, que había una preocupación por el uno con el otro. Y no solo esa preocupación, sino la oración. A mí me encanta cuando veo en el WhatsApp que alguien pone una petición y varios hermanos responden, amén, estoy orando por eso, etcétera, etcétera. Eso es comunidad. Puede ser comunidad virtual, pero es comunidad. Cuando yo le pongo el amén, o cuando yo pongo así, ojalá el amén sea verdad, ¿no? No sea amén, amén nomás. Es que yo levanto una oración por aquella persona que está pidiendo la oración. Es que eso no podemos perderlo. No podemos perder. Y ojalá hubieran 80 amén, que son por lo menos la cantidad que está en el WhatsApp. Que todos estamos compenetrados el uno por el otro y que estamos haciendo comunidad aún cuando no estamos juntos. Porque la comunidad no es solamente visible, también es invisible. Después de aquí nos repartimos por todo, Hualpén, Talcahuano y otros lados. Y seguimos siendo comunidad. No dejamos de serlo. ¿No es así? ¿O no deberíamos dejar de serlo? Debemos permanecer como comunidad. Y yo creo, queridos, Nehemías no solo se sentó, lloró, ayunó. ¿Cuán lejos o tan cerca estamos de eso, no? Hoy día que está de moda ayunar, el ayuno intermitente, ¿no? ¿Han escuchado ustedes? En el sentido terapéutico. No me gustaría llegar un día y decir, hermano, mire, el próximo miércoles la iglesia ayuna. Esto es una cosa personal. Usted ayunará cuando le apriete el zapato, porque nadie ofrece un ayuno a Dios al menos que le esté apretando algo. Porque nosotros somos reaccionarios. No es que estoy bien, estoy bendecido, estoy tranquilo, etcétera. Voy a ayunar 2 días, voy a ayunar 3 días. ¿Para qué? Bueno, para buscar a Dios. A lo mejor lo encuentro. A lo mejor Dios me sale al paso, ¿no? No sé por qué nosotros reaccionamos solo cuando no la estamos pasando bien. Y fíjese en lo que le iba a decir a ustedes, que cuando más la estamos pasando bien es cuando más hay que facturar para cuando vienen los tiempos malos. Usted sabe que las mujeres facturan hoy día. Así lo dijo la profeta por ahí, ¿no? Hay que facturar. ¿En qué? En la oración. Y miren lo que dice Apocalipsis 5:9. No lo ponga, porque puede que me equivoque. Pero 5:9 debería decir, o 5:8, 5:7 por ahí, debería decir que las oraciones, a ver, pónganlo nomás. 5:8. A ver. ¿Qué dice? Copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ya no me equivoqué. Bueno, fíjese que cuando yo oro, y oro, y oro, mi oración, ¿dónde va? A la copa. O sea, cada uno de nosotros tiene una copita en el cielo. Algunos, así nomás. Otros la tienen llenita, ¿no? Llena. La capacidad espiritual que tiene es grande. ¿Se recuerdan los verianos cuando estudiamos las capacidades espirituales? Y si usted tiene ganas de orar,
pero le cuesta, va a tener una ayudita. Capítulo 8 de Apocalipsis, verso 2 y 3. A ver. ¿Qué dice 1, 2, 3? Capítulo 8, verso 2 y 3. Ahí, vamos. 1, 2, 3. No entendí nada. Pero si la copa le falta, hay un ángel que está dispuesto a llenársela. El incienso son las oraciones ¿de quién? De ustedes, de todos nosotros. Si la copa le falta, Dios mueve un ángel. Fíjese, esa copa está llena de nuestras oraciones. Pero si falta, un ángel viene para ponerle más oración. Me cuesta orar, pero lo intento, trato. Si lo intento y trato, el ángel me ayuda. Si me cuesta orar y no lo hago, no tengo ninguna ayuda del ángel. O sea, los ángeles no ayudan a los perezosos, sino a los que se esfuerzan, aunque les cueste. Tendrán la ayuda de los ángeles. Pondrán más oración. Van a ponerle oración a tal punto de que la oración se va a volver un deleite, no una disciplina. Porque cuando es disciplina, cuesta. Cuando vemos la oración solamente como una disciplina, cuesta, porque la disciplina cuesta. La disciplina en cualquier área cuesta, ¿sí o no? En cualquier área. Pero cuando la oración se vuelve un deleite, ya no cuesta. Ya no cuesta. Por lo tanto, la oración tiene que convertirse en un deleite en todos nosotros. Y Nehemías dice, lloró, ayunó y oró. Buscó la dirección divina antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa, antes de pescar su maleta o la mochila y partir a Jerusalén. Fíjese el plan. Lloró, ayunó y oró. Y cuando desarrolló este plan, entonces Artajerjes el rey le preguntó, ¿qué pasa contigo? Fíjese cuánto máximo puede ser una licencia. Que la paguen. ¿Un año? ¿Ah? Bueno, la cosa que Nehemías pidió una licencia por 12 años, siendo el copero del rey, el íntimo, el que no le iba a jugar chueco, el que no iba a ser infiel, el que no iba a dejar que lo envenenaran al rey. Y el rey estuvo dispuesto a darle el permiso. ¿Cómo sería la gracia de Dios? Porque ustedes van a leer el texto, después se van a dar cuenta que la gracia de Dios estaba en Nehemías para pedir una licencia tan larga. El compín no lo hubiese permitido. ¿Sí o no? Pero fue tan tremendo que la pega de 12 años se cumplió en 52 días. John, ¿dónde está el John? Ahí está escondido, John. Ahí te estoy viendo. Dios acelera los procesos.
¿Sí? Algo que a lo mejor uno dice, bueno, vamos a terminar en un mes, 2 meses. Dios lo haga rápido. ¿Por qué? Porque, queridos, a veces Dios está más interesado que nosotros de que las cosas ocurran. ¿Sí o no? Está más interesado de apresurar las cosas, poner las personas adecuadas, trae personas adecuadas, personas que se adecúen al momento y a la situación que está ocurriendo. Y por eso que tenemos que estar orando. Estar orando en un proyecto, en un plan, orando, porque cuando oramos nos abrimos a lo sobrenatural. Si lo hacemos solo nosotros, entonces Dios nos deja. Usted sabe que Dios es muy respetuoso. Él no se mete si usted no quiere que Él se meta. Pero cuando nosotros estamos orando, ayunando, porque aunque estemos construyendo algo físico, sigue siendo algo espiritual. En Cristo ya todo es espiritual. No hay nada material, es todo espiritual. Por lo tanto, si estamos orando, ayunando, buscando al Señor, vamos a ver, primero, fuerza en nosotros. Dios nos dará fuerza. Dios nos dará sabiduría, nos va a dar capacidad. Y Dios va a agregar personas que colaboren y ayuden y hagan que el proceso sea más rápido de lo que estamos pensando. ¿Están conmigo? Dios es así. Dios es así. He caminado por casi 40 años con Él, por todos los continentes, y Dios es así. A Él le encanta que nosotros lo metamos en las cuestiones. Le encanta que pidamos la ayuda. Por eso, querido, esta serie es que construyamos con sabiduría. No seamos apresurones para hacer cosas sin primero reflexionar, sentarse, reflexionar, tirar lápiz, ayunar y orar. Orar. Es el tiempo para orar. ¿Por qué tenemos que esperar que Dios nos ponga entre la espada y la pared? Bueno, cuando Dios nos pone en la espada y la pared, no queda otra que moverse a orar, ¿no? Pero no esperemos eso. Facturemos antes, con oración, con búsqueda, con la lectura de la palabra de Dios, etcétera. Fíjese, yo esta semana me escuché como 20 mensajes de hoy día del capítulo 1 de Nehemías. Escuché a 20 predicadores en YouTube. ¿Qué es lo que ellos planteaban del capítulo 1? Bueno, coincido con varios de ellos, todos orientados un poquito al liderazgo, pero no a tocar este tema de sensibilidad, de empatía que todos debemos tener con todos nosotros. Queridos, pidamos al Señor la sabiduría. ¿Alguien está demasiado lleno de sabiduría para pedir? ¿O todavía falta? El que está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin. Dios nunca lo va a reprochar porque usted dice, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Al otro día, dame sabiduría, dame sabiduría. Al otro día, dame sabiduría, dame. Dios nunca lo va a reprochar. Nunca. Porque el Padre no reprocha a sus hijos cuando piden lo que al Padre le encanta. Si a Dios Padre le encanta que nosotros pidamos sabiduría, porque sabe que con sabiduría las cosas salen mejor. Que solo con disposición, con solo ánimo humano, las cosas salen, sin duda. Pero cuando se le agregamos sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, porque no es la sabiduría popular, sino la que viene de Dios, las cosas son mejor. Así que, si hay una oración que yo hago permanentemente por todo, y usted sepa que su pastor ora por ustedes, pidiendo sabiduría. Sabiduría. Y ahora que enfrentamos los tiempos que vamos a enfrentar, más difícil, más complicado, requerimos más sabiduría. Más sabiduría.
más sabiduría, para que construyamos con sabiduría. Construyamos nuestra propia vida de fe con la sabiduría de Dios, pero construyamos como comunidad también con la sabiduría de Dios. Amén. Diga al que está al lado, te falta sabiduría. Y vuelva a decirle, a mí también. No solo te falta a ti, a mí también me falta. Me falta sabiduría. A ver si tengo a los músicos y cantamos esa canción que musitamos delante. Ayúdame a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre, denos sabiduría. Denos sabiduría. Puedes decirle al Señor, deme sabiduría. Deme sabiduría, Señor. Deme sabiduría. Dame sabiduría, mi Señor. Deme el espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento,